Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa para YouTube dedicado a la editorial Comics y su universo de personajes de historietas, su anfitrión Black Hawk se presenta Archivos DC Universe. Hoy les ofrecemos Fuerza Nocturna o Night Force, una fuerza nocturna contra lo sobrenatural. Saludos a nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, volviendo a nuestro trabajo habitual, primero que nada quiero mencionar que ya está disponible el segundo canal de nuestra comunidad Archivos Marvel 616. Invitado a todos los Marvelitas que nos siguen en este canal, ya que en lo que respecta a nuestro canal principal, luego de abrir una nueva temporada de videos con lo que este especial que encontramos recientemente, el que les presenté sobre los cómics de fantasía y terror, también les quiero decir que ya lo pueden visitar, ya están publicados, y en esta ocasión les traigo ante ustedes a un grupo de héroes que luchan contra amenazas sobrenaturales, de ocultismo y seres demoníacos, etc. Los llamados Night Force o Fuerza Nocturna, de los cuales encontraremos uno de los pocos usuales equipos que tuvo no solo un debut en una revista muy conocida de historietas de superhéroes juveniles, sino que también tuvo su propia serie de números, a pesar de que fue en una época de crisis para las historietas del género terror. También les contamos que esta hace parte de las historias que les contábamos anteriormente en los videos del especial de 2 partes de magia y terror. Este equipo fue creado por Mark Wolfman y Jim Holland, y que dicho equipo de héroes debutó en las páginas del New Teen Titans volumen 1 número 21 del año de 1982, siendo un equipo conformado en especialistas de la parapsicología, de la cuestión de lo paranormal y alguno que otro personas del común que sufrían ciertos casos y que se convertían en este caso parte del objetivo del número de la revista. También incluso incluía a uno que otro reportero, detective privado o ex policía o ex miembro del FBI. Bueno, para ampliar más de este equipo de personajes, sin más, simplemente pues comencemos. ¿Quiénes son los Fuerza Nocturna o Night Force? Night Force es un equipo de héroes que luchan contra cierto tipo de amenazas sobrenaturales. Su líder es el misterioso Barón Winters, quien reúne a un equipo de personas especializadas en la parapsicología y en las ciencias ocultas, entre otros asuntos. Sin embargo, este misterioso varón tiene una de las grandes maldiciones, y es que no puede salir en concreto de su propia mansión Wintersgate. Sin embargo, han habido varias encarnaciones de este equipo que han sido reunidos por Winters a lo largo de los años. Cabe citar que el Barón Winters es una especie de hechicero misterioso y que tiene ciertas capacidades especiales incluso para viajar en el tiempo. Los miembros originales han incluido al parapsicólogo Donovan Kane, al reportero Jack Gold y a la psíquica Vanessa Van Helsing. Night Force fue creado, como ya les decía, por Matt Wolfman y Jim Holland, un ex veterano de la editorial Marvel que proviene de las historias de la tumba de Drácula. Ustedes ya sabrán que tiene mucho que ver con Blade, apareciendo por primera vez en las páginas de New Teen Titans para recordarles del volumen 1 número 21 del mes de julio de 1982, del cual tendrá una serie de 14 números entre agosto del 82 a septiembre del 83. Asimismo, tendría años más tarde una segunda serie publicada entre diciembre del 96 al 97, y siendo esta una de las 4 series que compuso un arco de DC Comics bajo un mini sello denominado el Waderverse o Waderverso. La tercera serie, que se publicó entre mayo a noviembre del 2012 bajo la etapa Los Nuevos 52, como una miniserie de 7 números dentro de nuestros cómics más contemporáneos. Fue nuevamente
por el mismísimo Marv Wolfman, aunque con la participación del artista Tom Mandrake. Historia sobre su publicación. La primera serie de Night Force se lanzó en el mes de agosto del 82, como antes se le mencionaba, en medio de un colapso en el mercado de los cómics de terror. De hecho, en la época en que marcó prácticamente el fin de este género, después de una época de plata y casi dorada, con la mayoría de los títulos del género cancelados o al borde de su cancelación, algo que también tuvo que sufrir Marvel en su momento. A pesar de esto, el escritor Marv Wolfman se sintió inspirado para publicar su obra, y el editor de DC Comics de la época, que también estuvo de acuerdo de que Night Force podía ser un éxito, tal como lo relató Wolfman en un artículo para una publicación de la revista conocida como Back Issue Tomorrow's Publishing. Night Force fue mi idea, ya que estaba buscando otro cómic para hacer y sentí que me gustaría crear mi propio título de terror y superar los límites de un poco más de lo que tenía con el cómic de la tumba de Drácula. Al menos eso es lo que relata cuando Jim Collan agregó a ese trabajo. Yo realmente quería probar algo diferente y pensé que había resuelto el problema de hacer una serie de antología al hacerlo con nuevos personajes. La idea era escribir para el público de mayor edad con historias más oscuras y más realistas de las que se habían hecho hasta ese momento, según esto lo dijo Marv Wolfman. Night Force fue la primera colaboración entre Wolfman y el dibujante de Tumba Drácula Jim Collan, historieta famosa aplicada en Marvel Comics, desde que Wolfman lo convenció para que se uniera a su personal en la editorial DC. Tanto Wolfman como Collan hicieron un extenso trabajo de diseño creativo para Fuerza Nocturna antes de trabajar en las historias reales, con Wolfman trazando la astrología de los personajes y Collan haciendo los múltiples borradores del diseño visual de cada personaje. Después de tan solo 14 números, Night Force fue cancelada debido a una subestimación en las ventas de dicha serie. Wolfman explicaría después. Y sí quería que Night Force fuera uno de los primeros cómics de venta directa, donde creía que solo debía ser publicado y vendido en puestos de periódicos. Sentía que las tiendas de cómics atraían principalmente a los fanáticos de los superhéroes, mientras que Night Force apelaría más al lector habitual informal. De otra manera no habría comprado estos cómics. Obtuvimos las ventas de las tiendas de los cómics muy temprano y se cancelaría en base a esto, pero en cuanto a las ventas del puesto de periódicos finalmente se lograron vender, en realidad logramos venderla afortunadamente bastante bien. 13 años después, Night Force fue una serie que fue revivida como parte de la línea de historietas de DC Comics de corta duración conocida como Wonderverse, que al mismo tiempo era un evento. El evento creativo incluyó de nuevo a Wolfman, pero no a Collan, pero no transfirió los mismos hilos de la trama de la serie original. Personajes. El equipo en todas sus encarnaciones ha tenido una membresía rotativa, pero los miembros más notables se han incluido entre los siguientes: el Barón Winters, quien ha sido el líder del equipo y fundador; Vanessa Van Helsing, la nieta de Abraham Van Helsing y una poderosa psíquica; Jack Gold, el esposo de Vanessa, siendo un reportero; Donovan Kane, un profesor de parapsicología que perdió un brazo y una pierna en una de sus misiones; Sandor Grimm, aparentemente un antiguo guerrero inmortal de los tiempos del rey David, tiene una conexión inexplicable con el Barón Winters. Asimismo, en la etapa de los nuevos 52 inicios de Renacimiento, cabe destacar a los miembros de la comunidad mágica tradicional, tales como Raven, de los Jóvenes Titanes, Tracy 13, Clarion el Niño Brujo, Zachary Satara, Sky Harper y Robert Díaz, entre otros. Historia del equipo original. De acuerdo a lo contado en las páginas de New Teen Titan Volumen 1, número 21 de junio de 1982, en la historia secundaria titulada The Night Force, allí el personaje conocido como el Barón Winters regresa al interior de la mansión Wintersgate después de un breve escape en el tiempo en la Inglaterra medieval. Allí recibe una llamada telefónica del periodista Jack Gold con el que quiere confirmar una entrevista programada. El Barón acepta verlo, pero antes de que Jack pueda prepararse tendría otros asuntos que atender. Jack iría hasta el Pentágono y terminaría su camino hacia la sala de archivos. Se las arreglaría para echarle un vistazo a varios documentos clasificados pertenecientes a algo llamado el Proyecto Satanás, antes de ser escoltado del edificio por el mayor Carlson. Un empleado llamado Cary Holmes sería testigo del asunto y hacía una llamada privada a su empleador secreto. Jack sale del lugar y se llevaría hasta su coche de alquiler hasta una estación de combustible. Saliendo del equipo para hacer una llamada telefónica, dejó al encargado de la estación el servicio de gasolina para que revisase el vehículo. Al encender el motor, este auto explota y mata al asistente. Mientras tanto, en el Georgetown College, el profesor Donovan Kane realizaba un experimento con su clase de parapsicología en el que realizaban cómo funcionaba la invocación demoníaca en una misa satánica. En el hospital psiquiátrico de Potomac, la paciente Vanessa Van Helsing resulta presintiendo una resonancia psíquica
causada por los experimentos de Donovan Kane. Ella comenzaría a enloquecer y los enfermeros interrumpirían en su habitación para sedarla. La doctora Raven no lograría explicar su condición y consultaría a regañadientes con el barón Winters. Winters examinaría a Van Helsing y sonríe internamente, sabiendo que todos sus planes están saliendo tal como lo que había esperado. A partir de esas experiencias, el barón Winters convoca una reunión de estos mencionados personajes, creando un grupo de individuos reacios que pronto reunirían una fuerza de tareas contra las fuerzas malvadas sobrenaturales. El grupo fue creado por el barón Winters, como antes se mencionaba, y estaba formado por los ya mencionados Vanessa Van Helsing, siendo una chica descendiente del asesino de Drácula Abraham Van Helsing, el doctor Donovan Kane y el reportero Jack Gold, como ya hemos aclarado anteriormente. Kane, un profesor del Georgetown College, estaba experimentando al buscar aprovechar la energía del mal, o sea, todo lo que hacen los seres malévolos con nuevos fines prácticos. En este proyecto estaba siendo subsidiado por el Pentágono. Con el fin empleó las habilidades de Van Helsing, que era sensible a fuerzas malévolas y psíquicas. Gold fue atraído por fuerzas hacia un artículo hacia el propio Winter. Winter se refería a Van Helsing como su asociado. Luego de diversas misiones, ese equipo se disolvió. Años más tarde, contó con una serie de Night Force en los años 90, siendo el volumen 2. Surgió un antiguo mal, lo que llevó a Winter a volver a reunir a una nueva fuerza nocturna. Este mal comenzaría a infectar a los niños, uno de los cuales asesinó a su madre. Sin embargo, incluso antes del asesinato, la hermana de la mujer, Haley Davis, buscó ayuda del Dr. Kane, quien la rechazó. En cambio, la envió ante el barón Winter. Winter también sacrificaría al padre del niño, a la gente le hacía Mark Diamond. Completando la nueva alineación con este nuevo equipo, un perdedor sin suerte conocido como Eddie Furlock se completaría la alineación. Winter más tarde reclutaría a Paul Brooks para hacer su propio trabajo sucio. Jack y Vanessa, que sufrieron una relación tumultuosa, regresarían cuando la ira de Vanessa hacia Jack consiguió un asesino en serie. La etapa de los Nuevos 52 y su renacimiento. Con el reinicio de la continuidad de los Nuevos 52, Fuerza Nocturna se ganó una nueva serie que apenas duró 7 números, lo cual presentaba de nuevo una nueva encarnación del equipo de Fuerza Nocturna, y con el regreso de Mark Wolfman en la historia, de los cuales se contó los siguientes acontecimientos en el arco denominado 250 minutos, dividido en 7 números hasta su cancelación. Según la nueva historia, se establece la historia a partir de la historia del sargento Jim Duffy, quien estaba a punto de jubilarse, pero una noche tarde recibiría una llamada de su despacho policial. Cuando este llegaba a la escena de su sitio de trabajo, se encontraría con un hombre que intentaría ahogar a una mujer joven. Sacaría su arma y el ataque huye, dejando a Duffy rescatando a la mujer. Acuñándola de sus brazos, la lleva al hospital. Mientras tanto, el famoso y misterioso barón Winters se encontraba sobre la niña que fue encontrada, llamada Zoe Davis. Era una estudiante de 18 años del Carolina State. Maldiciendo, el varón le encomendó a su fiel mascota, el leopardo Merlin, que el libro de la noche se estaba volviendo menos útil para él con cada año que pasa. Sin embargo, esa noche, 2 de los miembros de su nuevo equipo de Fuerza Nocturna se habían escondido antes de la reunión. Otro se uniría en breve, pero solo un miembro convocado moriría, lo cual es de esperar, al menos de lo que había percibido el varón. En algún lugar algo malo estaba a punto de explotar, por lo que se necesitaría esta nueva fuerza nocturna para poderlo enfrentar. Ya en el hospital, Jim Duffy quedaría confundido cuando llamó a Emily en el despacho y ella le informó que no le había dado la tarea de la playa. De todos modos, había salvado a alguien. Él entraría en la habitación de la niña y le exigió saber quién es ella y a quién llegó a enviarla para que la salvaran, dándose cuenta de que ella se ve extrañamente familiar, pero cuando la mira a sus ojos vería algo muy extraño. La niña aparentemente está obsesionada con los pensamientos de un culto de hombres que usaban los cráneos de animales como máscaras. En su mente planean sacrificarla. Afortunadamente recuperaría la conciencia justo antes de que su espada atravesase su piel. En otra parte, Emily haría una llamada a alguien, revelando que había hecho una llamada después de todo, a pedido del barón Winters, a quien le debía 3 favores y que solamente este sería el segundo. Duffy intentaría interrogar a Zoe sobre el ataque, pero ella apenas recordaba las cosas de manera diferente de cómo ocurrieron. Se verían interrumpidos por un Dr. Reviv que quería tomar algunas radiografías. Duffy
la ayuda a sentarse en una silla de ruedas, pero cuando salen de la habitación para seguir al médico se encontrarían al estudio del barón Winters. Este les daría la bienvenida en la mansión Wintersgate, ignorando su confusión. Sin embargo, de repente sonaría la alarma desde otra parte de la mansión y con incredulidad el barón mira a ver quién estaba entrometiéndose en los asuntos. Con su enigmático anfitrión desapareció, Duffy le ordenaría a Zoe que se quedase atrás mientras él investigaba. Ella se negaría y los dos caminarían cautelosamente en los pasillos de la mansión. De repente serían atacados por lo que parecen ser sombras vivientes, una experiencia que Jim Duffy parecía haber tenido antes. Él hace todo lo posible para proteger a Zoe de las afiladas garras de estas criaturas, pero solo cuando el varón regresaba para encontrarlos y usaría un tipo de habilidad mágica para alejar a las sombras. Se les da poco tiempo para discutir lo que acaba de suceder cuando dos agentes del FBI, los agentes Corbin y Aito, informarían al varón que vieron a un asesino en serie llamado Simon Talman entrando en la mansión. Los agentes ordenarían a los tres reunidos que se quedasen atrás en el lugar mientras estos buscaban en dicho lugar. Después de solo 7 segundos, el varón decidió que debería investigar un poco. Con la ayuda de su mascota Merlin, un leopardo mágico, descubriría que el cuerpo disecado que encontró era el de Simon Talman y concluyó que las fuerzas que ha estado sintiendo son oscuras y más poderosas de lo que cualquiera de ellos esperaba. Los agentes aparecerían y recogieron el cuerpo, advirtiéndoles que saben que el varón es sospechoso de al menos 3 docenas de delitos mayores y que dado que su mansión es ahora parte de la escena del crimen, deberían quedarse. Una vez que los agentes se habían ido, Duffy entra en la habitación y exclama que había llamado a la oficina local del FBI, mientras tanto que no hay una investigación de asesinato en curso. El varón revelaría que él ya sabía que los agentes eran falsos. Además, Duffy había aprendido que ya no están en Hilton Head, sino con Georgetown. Exigiría saber cómo llegaron ahí y la verdad de su reunión. El barón Winters miraría a Duffy y explicó que la verdad es que toda la vida de Duffy ha sido consumida por lo que sea que estuviese sucediendo a Zoe Davis, al igual que la vida del propio padre de Duffy. El varón simplemente estaba tratando de darle sentido a lo que no tenía sentido. Mientras tanto, en Wheeling, en Virginia Occidental, un senador llamado Green estaba a punto de pronunciar un discurso de una campaña frente a cientos de personas. Entre bastidores, uno de sus asistentes recibe una misteriosa llamada telefónica que le advertía que revisase el auto del senador. El senador estaba en su auto con una peligrosa migraña. En breve, este senador habría hecho su discurso con gran éxito. En algún lugar, un grupo de figuras sombrías observó toda la escena de estos hechos, preocupados de que una anciana en la audiencia, una recolectora, debía ser tratada. Mientras que el senador estaba preparándose para entrar en su automóvil, la anciana había entrado en su propio automóvil donde su cabeza es repetidamente devorada por un monstruo muy horrible. Más tarde, Duffy llevaría a Zoe a un hotel y prometió llevarla de vuelta a casa el día siguiente. En la privacidad de su propia habitación, Duffy hace una llamada telefónica y recuerda cuánto tiempo había estado buscando a Zoe Davis. En un flashback hacia el pasado, después de 2 periodos del presidente de los Estados Unidos de América, en una época un poquito más hacia el siglo XVIII, casi XIX, George Washington deseaba descansar en su propiedad de Virginia. Su retiro no fue pacífico, ya que cuando estaba paseando por su propiedad, tuvo un extraño encuentro con algo de pura maldad. Esa noche murió con todas las señales de lo que había visto en ese entonces. Luego de este flashback del pasado, de acuerdo a la muerte de Washington, un grupo dirigido por Simon Talman se lamentó por esta pérdida, ya que deseaba usar sus genes psíquicos para engendrar una nueva generación de seres. Sin embargo, Washington era infértil y la aventura de Thomas Jefferson con Sally Hemings sería una más fructífera, dado que el esclavo tenía un gen psíquico, según se explicó en el suceso del flashback. Mientras que en el tiempo presente, James Duffy Jr. y Zoe Davis regresarían a la mansión Wintersgate para obtener respuestas del valor Winters. El varón se negaría enigmáticamente a hablar sobre las sombras que habían visto antes, pero les quiso preguntar sobre la hija de Zoe. Zoe le dijo que nunca tuvo un hijo, pero el varón levantó su teléfono y exigió al médico que le examinara y que dijera lo que había encontrado. El doctor Levy le explica que Zoe había tenido un bebé.
Sus radiografías mostraron rasguños en el útero como si algo hubiese intentado escapar. Con incredulidad, Zoe levanta su camisa y descubre una gran cicatriz en su intestino. Desconcertada, Zoe acepta más pruebas. El varón continuaría evadiendo las preguntas de sus invitados, pero se preguntó cómo alguien logró crear agujeros en los recuerdos de Zoe sin usar hipnosis o drogas. Molesto, Duffy intentaría llevar a la niña de regreso a Carolina del Sur, lejos del varón, pero Merlin, el leopardo del varón, se los impidió. Al pasar por una puerta de la mansión, el barón Winter se llevaría a Zoe a Londres, Inglaterra, viajando a través de un portal mágico hacia el año 1648. La llevaría a un pequeño castillo y allí a un oscuro calabozo. Allí se esperaba que se encontrara con una psíquica llamada Cassandra Fry que residía allí. La anciana demacrada identifica a Zoe como una generación 9, maravillándose del éxito de Simon Talmon. Cassandra afirmó que si bien la madre de Zoe tuvo generación 8 pobre, su hija es una generación 10 y ella es perfecta. A pesar de que su promesa de liberar a Cassandra, el varón se llevaría a Zoe, explicando que la psíquica debía permanecer allí, ya que su liberación alteraría el equilibrio entre el orden y el caos. En otras partes, hombres extraños vigilaban las actividades del senador Green, que pertenecía a la generación 9 de estos experimentos monstruosos, requiriendo que se mantuviese el control y se resistiese a las fuerzas internas que habitan dentro de él hasta la elección. Cuando Zoe Winter regresaron, encontrarían a Duffy apuntando con su arma hacia ellos. Curiosamente, el arma no funcionaba y luego sonaría su teléfono. La voz de otro lugar confirmaba que las muestras de ADN que se tomó de Zoe coinciden con cierta mujer del pasado. El varón anima a Duffy a aclarar la información que tiene sobre la verdadera madre de Zoe. Duffy entonces le explica que él y su padre han sido consumidos por la investigación de desaparición de una mujer aparentemente embarazada llamada Carol Dutton. El caso de su padre se había enfriado cuando el supuesto asesino fue atrapado, pero después de un tiempo el viejo Duffy había comenzado a preguntarse si tal vez ese hombre era inocente. Entonces un bebé fue encontrado en Colorado. El bebé tenía la misma marca de nacimiento en forma de media luna que tenía Carol Dutton. El Duffy mayor había vuelto a recordar unos casos similares y descubrió que durante cientos de años las mujeres habían sido secuestradas y dejaban hijas con la misma marca de nacimiento. Esa marca de nacimiento que Zoe también las tiene. James Duffy padre, el padre del detective protagonista de esta serie, se había obsesionado y comenzó a investigar todos los casos de mujeres secuestradas y de las hijas desaparecidas. Un día, cuando era niño, el joven Duffy había querido ir a un juego de pelota con su padre, pero la puerta de su padre no se abría. De repente, una serie de horribles gritos comenzaron a salir detrás de la puerta y un líquido verde se filtró de las grietas. James Duffy Jr. al derribar la puerta, siendo testigo de cómo su propio padre fue asesinado por las misteriosas sombras. Finalmente lo dejaron caer al suelo. Antes de morir, el anciano Duffy pasó una moneda extraña a su hijo. Duffy le explicaría que los resultados de su prueba de ADN en Zoe confirman que ella era la nieta de Carol Dutton y que él no cree que haya sido la coincidencia. Duffy acusa al varón de haberlos reunido a propósito, pero el varón se negaría a darles esas respuestas. Cuando sale de la habitación se transformaría en un cementerio y Zoe Duffy no tiene ni idea de cómo llegaron a este lugar. Luego, con el sargento James Duffy Jr., Zoe Davis le explicaría que cuando era joven había soñado con un ser que le dijo que era observado por seres extraños con ojos negros. Sabía instintivamente que esos seres eran reales, escondidos entre los rincones de su visión estando despierta. Ahora, después de que le dijeron que tenía un bebé que no conoce, Zoe estaba más que confundida, pero se condenaría si dejaba que Duffy se mantuviese a distancia de algo que lo involucra tan centralmente. En otra mirada al pasado, siendo esta vez la Chicago de 1932, o sea, en el pleno siglo XX, en periodo de guerras, Simon Talmon llegó a ser considerado un asesino en serie. Fueron unos pocos los que entendieron que esto era algo peor, un coleccionista. Había comenzado a secuestrar a mujeres que llevaban la marca de nacimiento de una media luna. Una de estas mujeres era Frances Skinner. Volviendo al presente, Duffy llevaría a su casa, donde se explicaría cómo había crecido y había mirado con determinación a su padre luego de resolver crímenes. Debido a esto, su padre fue un ejemplo para escoger su profesión, por lo que le inspiró a intentar ingresar a las fuerzas del FBI. Como esto no había funcionado, continuó disfrutando siendo un policía. Después de escuchar que su padre había muerto, James supo que había sido asesinado. Estuvo todo el tiempo indagando en todos los viejos casos que su padre buscaba. Había estado analizando pistas de varias investigaciones, pero nunca había encontrado uno hasta ahora. Atraería la atención de Zoe acerca de una de las notas de su padre, indicando que los casos similares de
se habían dado con personajes como Carol Dutton y que se habían remontado hasta el año 1852 en Dakota. De acuerdo a esa historia, se cuenta que en ese tiempo fue la peor tormenta de nieve en años y un hombre llamado Harrison estaba vigilando a Ada Fairchild, que estaba embarazada en ese momento, cuando alguien, Simon Talman, irrumpió en su cabaña y la violó. Agarró a Ada y determinó que ella tenía la marca de nacimiento. Luego había drenado a Harrison de su fuerza vital antes de tomar a su mujer y a su bebé. Él y la mujer desaparecían junto con sus compañeros con ese tal Harrison en ese momento. Harrison lograría descubrir que Simon había estado buscando la marca de nacimiento antes de morir. 7 meses después, una niña que compartía el color de cabello y la marca de nacimiento de Ada Fairchild fue encontrada en Barcelona, España. El padre de James se toparía con el artículo de noticias, sobre todo cuando estaban de vacaciones en España, e hizo la conexión con Carol Dutton. Todo esto llevaría a Zoe a preguntarse qué significaba su marca de nacimiento. Mientras tanto, en Carolina del Sur, el senador Brian Greene todavía sufría de dolores de cabeza. Resultó que este recibió una transmisión de un candidato demócrata para ser gobernador de Georgia llamado Jimmy J. Jones, cuya política izquierdista estaba ganando terreno inesperadamente. Un médico le había recetado a Greene un sedante suave para su estrés, pero debido a que tenía mucho estrés, por lo que sintió que los activistas con los que trabajaban en su campaña le estaban poniendo palabras en su boca con las que no estaba de acuerdo. Su esposa le recordó que no está en deuda con sus activistas. Después de que Greene regresase a su oficina, su esposa regresaría con los seres extraños que habían estado monitoreando su comportamiento y les prometió que ganaría la presidencia, un movimiento que pondría en marcha una cadena de eventos que se considerarían favorables. Como resultado, una de las generaciones que han creado se organizaría en una jerarquía perfecta. Mientras tanto, la señora Greene descubrió que estaba embarazada de lo que creyó que sería una generación décima perfecta. Greene llevaría a su oficina, pero cuando abrió la puerta se toparía con que a ella había atravesado un portal que lo había transportado a la mansión Wintersgate, donde sería percibido y recibido con entusiasmo por el barón Winters, a quien le recibe para formar parte de Fuerza Nocturna. En unos pocos instantes después, sin embargo, una luz verde llenaría la habitación y alejaría al senador. Winters se preguntó con la seguridad de su mansión cómo podía haber sido comprometida nuevamente. De mala gana, usaba uno de sus últimos favores para que Emily hablase con alguien que lo odiaba, Donovan Kane, alguien de su pasado. Kane, que estaba en el hospital, luego que después había perdido un brazo y una pierna en una misión para Winters, algo que nos recuerda a la historia original de los cómics de la época precrisis, sin mencionar el cáncer que había desarrollado como resultado de su exposición a la radiación. Enojado, enviaría a Emily lejos de él mismo, no queriendo tener nada que ver con Winters nunca más. Pero cuando Emily le entregaba el mensaje de que los cazadores recolectores habían llegado, Kane no pudo dejarlo ir. Cuando ella se va, la cama del hospital de Kane sería transportada mágicamente a la mansión Wintersgate, y dándose cuenta de que debía ser importante si lo llevan allí tan pronto. En otro lugar, la señorita Gray observaría cómo el monstruoso bebé estaba preparándose para la gestación. Sus guardianes se quitarían las máscaras para revelar sus formas reptilianas. O sea, imagínense. Y comenzarían a vomitar vómito negro en todo el bebé, lo que agregaría a que también se manifestara una colmena en otros bebés de este tipo de seres. Sabiendo que ese niño estaría listo para salir del cascarón en solo 6 meses, la esposa del senador Brian Greene inspeccionaría a la sala de donde las enfermeras estaban cuidando a los numerosos potenciales seres de generación 10, ya que se considerarían perfectos. Desafortunadamente, la señora Greene estaría segura de que la espera valdría la pena, dándole al señor de una generación 10 perfecta. La recolectora intentaría matar a Zoe, que había sido disciplinada, y su memoria de todo sería borrada, aunque sus recientes reuniones con el barón Winters pudieron resultar problemáticas. Irónicamente, el barón sería el hombre que hizo posible todo este proceso. La señorita Greene sugirió que hiciese que su esposa volviese a embarazarse a Zoe, en caso de que cayese un rayo 2 veces. Mientras tanto, el barón Winters sería transportado a un Donovan Kane afectado por el cáncer a la mansión Wintergate, con la esperanza de obtener respuestas sobre los cosechadores y los recolectores. De mala gana, Donovan le cuenta la historia de cómo su bisabuelo Jeremiah había descubierto a los entes cosechadores y recolectores. Este había sido un esclavo de propiedad de la familia Monroe y que les había ayudado a llevar leña a algunos vecinos, los Fairchild. Había llegado
para poder encontrar a un hombre misterioso que había secuestrado a la señorita Fairchild, y la vida del señor Fairchild había sido drenada de su cuerpo, como si fueran seres como si fuesen vampiros de energía. Los Monroe estaban tan horrorizados que hicieron que Jeremiah se convirtiera en un hombre libre. Pasarían años antes de que Jeremiah volviese a escuchar esas palabras, y en su investigación le llegaría a descubrir que los cosechadores y las enfermeras se reventaban desde la guerra revolucionaria de independencia. A pesar de que no habían estado entrenando y apenas estaban armados, los rebeldes estadounidenses habían derrotado a los militares más poderosos de la tierra. Supuestamente se habían hecho un trato entre los padres fundadores y esos recolectores, pero Jeremiah nunca pudo demostrarlo tanto. Una investigación de Jeremiah descubrió que hay personas que tenían la capacidad latente de manifestar una habilidad psíquica innata. Los recolectores encontrarían a esos dormants o dormientes, y a los recolectores de ahí mismo empezarían a propagarse utilizando técnicas para eliminar los genes no deseados y poner las habilidades psíquicas en el dominio, hasta que los cosechadores fuesen cada vez más fuertes. Esto estaría sucediendo todavía. Según esto, después de que los cosechadores criasen a los dormants, o sea, en este caso a los seres especiales que engendraban los genes especiales de psíquicos, las enfermeras vigilaban a los bebés en incubación y hacían ajustes para que estuviesen criando especímenes perfectos. Lo extraño de todo eso es que todo el proceso, incluso cuando se usó en la década de 1700, utilizaban tecnologías y técnicas que solo se descubrieron en los últimos 60 años. El barón Winters explicaría que pues él podía conocer aún inactivo, pero antes de que pudiese decirles más acerca de la información que tenía Donovan, captando una mirada de Merlin, la mascota del varón, que le advertiría que no dijese nada más. Todo lo que podía ofrecer Donovan Kane es una muerte pacífica y dolorosa, como alivio de su cáncer. El interés de Donovan se había despertado por la mención de un inactivo, y ruega que se le permitiese verla primero. Merlin no lo permitiría, y la vida pronto abandonaría el cuerpo de Donovan Kane. Con firmeza, el barón Winters insistiría en que le diese el antiguo conocido como un entierro adecuado, independientemente de los deseos del leopardo. Y mientras tanto, Jim Duffy y Zoe revisarían los archivos del padre Jim hasta que encontrasen una foto de la mujer que cree que es la madre de Zoe, Kimberly Harper. Al igual que Zoe y su abuela Catherine Dutton, Kimberly Harper fue violada y luego desapareció poco tiempo después de dar a luz. Zoe le rogaría a Jim que usase sus conexiones para ayudarle a descubrir quién la violó, a pesar de que su intención era de retirarse de este tipo de vida con un retiro que iba a programar la próxima semana a los sucesos. De mala gana aceptaría ayudar. Poco tiempo después recibiría la llamada del barón Winters diciéndoles crípticamente que se aferren a él. Se encontrarían en el mismo lugar donde estaban parados, pero en un momento diferente. Esta sería la oficina del padre de Jim Kerr, ya que fueron transportados al pasado, al año 1956. En el escritorio de su padre, Jim lee un documento en el cual le describe que había otra mujer que había sobrevivido al ataque, llamada Madeline Green. Su hijo Brian Green se convirtió en senador. Cuando escucharon que alguien venía, Jim y Zoe se escondieron en un armario. Desde su escondite ven a entrar a James Duffy Sr., seguido de unos amenazadores recolectores. Jim se daría cuenta de que este es el momento de la muerte de su padre. El recolector le atacaría mientras Jim escucha, y a su yo más joven ve golpear la puerta desde afuera. Incapaz de contenerse para evitar los sucesos, Jim saldría corriendo del armario para salvar a su padre, pero Zoe lo agarra del brazo y salen corriendo de la habitación antes de que los recolectores pudiesen darse cuenta y fuesen atacados por estos mismos. Cuando entra en la habitación, el joven Jim los ve escapar desde la ventana de afuera. Zoe explica que no pueden regresar. Le había dicho que cuando vio la muerte de su padre cuando era niño, había visto escapar a dos personas que nunca volvió a ver. Esto significaba que no podían volver a entrar. De esta manera, desde la ventana, Jim miraría a su padre al darle a su yo más joven la misteriosa moneda. Los ojos de Jim se conectarían con los de su padre moribundo en esos últimos momentos, ya que su padre promete que siempre lo amará. Mientras tanto, el barón Winters viajaría hacia el año 1648 para ver a Cassandra Fey, el oráculo. Cuando este llega, descubre su calabozo vacío con un mensaje sangriento que le advertía del sufrimiento que ella le había prometido. De repente, y se sorprende por la aparición de los recolectores que le atacarían
al varón y a Merlin dejarlos inconscientes en el suelo. Los recolectores le advertirían ahora que no habría nadie en ese periodo de tiempo para que lo pudieran salvarlo ahora, después de haber ido y ver al oráculo en el siglo XVI. En su viaje en el tiempo al pasado, Simon Batman y los demás recolectores atraparían al varón Windows en su calabozo, si bien allí sin estar controlando la mansión Wintersgate, el varón quedaría atrapado sin la ayuda de sus acólitos de fuerza nocturna. Finalmente, él y su mascota, el leopardo Merlin, se iban quedando sin aire y eventualmente se esperaba que murieran. Al menos eso es lo que se esperaba hasta ese momento. Volviendo a la actualidad, Annabeth Saunders es otra mujer que aparecía estando embarazada de un padre que no podía recordar, aunque asumía que el resultado de una cita de tragos luego de asistir a un carnaval, que en realidad esto había sucedido al resultado de la introducción de los recolectores y las enfermeras. Ella y su hermano, cuando estaban en el carnaval, cuando de repente sintió una inesperada patada del bebé demasiado pronto para un parto normal. Ella comenzaría a sentirse débil, dejando que su hermano se subiese a uno de los juegos sin ella. Los recolectores disfrazados de payasos le ofrecerían atención médica, desmayándose al instante en la arena de sus brazos mientras que la llevaban para encontrarse con la señorita Green. Un examen rápido mostraría que la niña le estaba yendo bien y que pudo tener un hijo de generación 10. Por ahora le borrarían la memoria y le devolverían junto a su hermano inocente con el pretexto de que solo estaba deshidratada. Jim Duffy y Soap Davis acaban de presenciar la muerte del padre de Jim en primera persona cuando viajaron al pasado por el portal de la mansión hacia el año de 1956. Los hombres de lo que lo mataron todavía se encontraban allí. Soap instaría a Jim a irse con ella. Jim quedaría abrumado por el dolor que no quiso moverse de aquel lugar. Afortunadamente, justo en las sombras se estaban preparando para matarlos. La pareja se transportaba de regreso en ese momento a la mansión en el presente. Con el varón y el leopardo estaban notablemente ausentes a raíz del viaje del siglo XVI. Jim insiste que debía ir solo hasta la estación de policía, dejando solo a Zoe para que esperara en la mansión mientras que regresaba el varón. El nombre de Madeline Green aparecería en los documentos del padre de Jim y eso conectaría estos eventos con el senador Brian W. Green. Y justamente tendría su intención de resolver todo esto en la estación de policía. Solo se sentiría vulnerable en ese momento una vez que Jim se había ido. Jim regresaría a su recinto y comenzaría a investigar. Uno de sus compañeros de trabajo que le ayuda a encontrar la información le revela que Cary Sanger no era el padre de Zoe Davis. Desafortunadamente, en el caso de asesinato contra Cary Sanger se basó en la idea de que también había violado a la madre de Zoe. Como resultado, James Duffy Sr. ayuda a enviar al hombre equivocado a la silla eléctrica. Jim recibiría una llamada de Zoe que había estado leyendo el libro de la noche del varón y que sobre lo que había buscado sobre ella. Se había enterado de que Winter puede que no sea un ser humano normal. Mientras tanto, Jim aún no había encontrado al senador Green, pero había algo que contarle sobre su padre cuando la viese la próxima vez. Una vez que volviese ella, regresarían que volvieran con ella, regresarían a Carolina del Sur de inmediato. Sin embargo, tan pronto como colgase el teléfono, es secuestrada por uno de los recolectores. En los otros lugares, el senador Green había estado experimentando migrañas debilitantes que pudieron amenazar su propia vida. Había sido manipulado genéticamente a la perfección para garantizar que ganase la carrera presidencial, y una vez que lo hiciese, su esposa y sus cohortes podrían comenzar la fase 2. Si Brian moría, corrían el riesgo de perder todos sus planes. Para salvar a Brian, la señorita Green y los enfermeros realizaban una ceremonia que sacrificaría la vida de 131 potenciales bebés elegidos de generación 10 a cambio de Brian. Por lo tanto, tendrían que borrarle la memoria dejándole dormir a raíz de la experiencia. Mientras tanto, Jim había estado vigilando la piedra Brown de Green, quedando aterrorizado por la luz verde que emanaba de la casa como resultado de una ceremonia. Decide ayudar a seguir el auto de la señorita Green mientras ella asistía al parto de la mujer de generación 9 llamada Maya, esperando que fuese un bebé exitoso de generación 10. Al mismo tiempo, Brian Green se despertaría aturdido y ve una visión horrible en el espejo que se encontraba al lado de su cama. El bebé de Maya apenas era humano y no estaba a la altura de ninguna de sus escalas normales. Jim observaría desde las sombras solemnemente, escuchando que habían capturado a Zoe. La señorita Green ordenaría a las enfermeras que preparasen a su esposo para violar a Zoe nuevamente, con la esperanza de que pudiese producir otro niño de generación de 10 con ella. Mientras tanto, Maya y su bebé debían ser eliminados. La señora Green revelaría que solo
quedaban 27 años para poder llegar a engendrar personas de generación 12, lo que requería 4 infantes de generación 10 más para este trimestre. Justo en ese momento, Jim tiraría un jarrón y las enfermeras serían alertadas por su presencia. Esta le dejaría inconsciente y la señorita Green ordenaría que quemasen la casa con Jim, Maya y su bebé aún dentro de la misma. Mientras tanto, Merlin se despierta en la mazmorra para encontrar al varón golpeado en la puerta de madera con su hueso en el pasado. Pronto que se estaban quedando sin aire, pero era de esperar porque las garras de leopardo estaba esperanzado de que pudiera llevarlo de algún lado, estando dispuesto a ayudar. Luego de lo narrado anteriormente en el sexto número de la serie, se mostraría que Cassandra, a la cual había visto por última vez al varón Winters cuando le había mostrado a los bebés de generación 9, entre los cuales allí se estaba encontrando Saul Davis. Entonces ella le recordó su promesa de que le ayudaría, por lo que había decidido dejarla quedarse allí, atrapada en un manicomio inglés del siglo XVII para siempre. No se había molestado en descubrir que el oráculo había estado acumulando mucho poder durante años, y su leve poder fue el desencadenante que ella necesitaba para liberarlo y liberarse a sí misma. Ella comenzaría a drenar la vida y las energías de sus compañeros prisioneros, dejando muchos cadáveres en su paso. Disgustado con las condiciones del manicomio, la Cámara de los Lores simplemente quedó destruido y envió a los prisioneros sobrevivientes, de los cuales eran pocos, a los cuales se les llevó a la colonia de Barbados. Habían pasado más de 100 años desde su visita del varón en la colonia de Barbados. El gobernador de Barbados había decidido que ya no era una amenaza para nadie y le echaron a la calle. Había esperado durante 13 meses la llegada de George Washington para ver a su hermano Lawrence, que se había afectado por el consumo de armas. Cassandra usaría sus habilidades para acelerar la muerte de Lawrence, pero protegería a George hasta que él pudiese ayudarle en su causa. Con esto lo convirtió en el primero en hacer posible que obtuviesen los primeros poderes en seres psíquicos y habilidades demoníacas. Con las cosas puestas en movimiento, Cassandra causaría una tormenta masiva que tocó toda la cosa, matando a miles. Con cada muerte se hacía más fuerte y más joven. Al día del presente se mostraría como la esposa de Brian Greene, un destacado senador y progenitor de generación 10 como tal. Ella liberaría a los seres psíquicos y sus seres demoníacos, aunque se sabía que existían desde mucho antes de que el hombre respirara por primera vez. Uno por uno habían encontrado entre ellos a cada uno de ellos, los llamados cosechadores, recolectores, enfermeras, entre otros. Ahora los lideraría en su 250º aniversario. El varón Winter se le mostraría como una persona aparentemente muerta, entre los que a ellos se les respecta, y naciendo consigo la primera generación 10 perfecta. Cassandra solo deseaba que Winters pudiese saber que su mágica mansión Winters realmente le había permitido su éxito. Cada vez que la visitaba desde el siglo XVII, ella había desviado algo de su poder. Cassandra pasaría ese poder a Simon Talman, dándole el poder de burlar la seguridad del varón. Al dividirse en cientos de almas, Simon había utilizado la mansión para cruzar la dimensión de tiempo-espacio en dicho lugar para llevar a cabo los planes de Cassandra. El hijo de Thomas Jefferson y un esclavo habían sido escogidos para engendrar la generación 1. En 4 generaciones había casi alrededor de 100 elegidos, sin embargo su crianza causó varios fracasos. Entonces habían salido de sus círculos para buscar a otros seres similares no relacionados y tuvieron éxito en personas tales como Frances Kleiner, Karen Dutton, Brian Greene, Carol y Kimberly, y ahora fueron las últimas que nacieron, por lo que solo representaría solo la línea de la cosecha resultante. A partir de ello aparecerían cientos otros más. Con la ayuda de Wintersgate, la gente de Cassandra pudo promover su causa en tan solo 250 minutos en lugar de los longevos 400 años. Mientras que los neonatos de generación 9 los habían llevado a este punto, los neonatos de generación 10 volverían a los humanos los unos contra los otros. Los de generación 11 se separarían en familias. Sin embargo, los 12 comenzarían una guerra final que haría que se extinguiesen los humanos. De vuelta al pasado, estando todavía atrapado en el año 1648, el barón Winters arrastraría los cadáveres que habían quedado en la celda de Cassandra en forma de pentagrama. Esperaría poder aprovechar su energía residual para transportarlos lejos. Después de pronunciar algunas frases místicas, todos los cuerpos explotarían en llamas y Winters, junto con su leopardo, finalmente volverían a la mansión al presente. Al regresar, Winters era consciente de que su fuerza nocturna estaba en problemas, por lo que esperaría que dejarlos a ellos mismos les enseñase una valiosa lección para que les sirviera a ellos en esta guerra contra estos extraños seres. En Washington DC, mientras tanto, en el departamento de bomberos intentarían rescatar a 2 personas atrapadas dentro del
dentro de un edificio siguiendo el sonido de la voz de un hombre. Con las víctimas descubrirán una extraña criatura con rasgos anfibios, es decir, esos reptilianos. Se las arreglaría para salvarlos a todos, pero quedaron desconcertados de haberse tapado con el hombre que estaba subconsciente a pesar de haber oído lo que habían estado llamando. Aún así quedarían aún más perplejos cuando las 3 víctimas desaparecían repentinamente. Esto implicó que de todas formas la decisión del barón Winters era de salvarlos después de todo. Después de rescatar a su reciente equipo de fuerza nocturna y llevarlos de vuelta a la mansión de Winters Gate, el barón Winters los mira con miedo. Pensó que había sido todo lo que necesitaban, pero ahora sabía que estaba equivocado y esto no terminaría bien. Con frialdad se negaría a permitirle a Merlin que matase a la joven Maya y a la extraña criatura que acaba de dar a luz. Antes de que Jim Duffy se despertara, Winters llevaría a Maya y a su hijo a un lugar diferente. Cuando el hombre mayor se levantó, el varón le advertía que se fuese a casa y lo dejase en paz, pues estaría confundido y se negaría a irse con Zoe, agarrando al varón por el cuello. El varón le dice que no sabía dónde estaba Zoe y Jim le exigiría que lo envíen a la oficina de su padre a tiempo para que se pudiese escapar con uno de los espíritus malévolos y preguntándole en dónde se encontraba Zoe. El varón obedecería y Jim llegaría a la oficina de su padre en el pasado, en 1956, en el puro pasado, utilizando el portal de viaje en el tiempo. Jim se daría cuenta de que no podía cambiar la historia, pero mira por la ventana y observaría a su yo del pasado para llegar allí con Zoe. A pesar de su deseo de evitar el asesinato de su padre, Jim esperaría pacientemente al momento preciso y luego se saltaría sobre el espíritu manifestado en el espíritu de Talman, a quien sigue y llama al varón para que lo traiga de vuelta a la mansión. De vuelta a la mansión, Winters aceptaría interrogar a Talman sobre el paradero Zoe. Duffy, por otro lado, tendría que asistir a su propia fiesta de jubilación. Desgraciadamente, Jim aparecería en su fiesta de jubilación, pero estaba demasiado decidido a quedarse y disfrutarlo. Se excusa y termina saliendo a hurtadillas para tomar un taxi para llegar y concluir todos sus acontecimientos. El taxi llegaría a la mansión Wintergate y Duffy se apresuraría a ver a Winters realizando un ritual sobre Simon Talman. Cuando este murió, el alma de Talman se había dividido en varias partes a lo largo del tiempo para poder facilitar el reclutamiento de los dormantes. Afortunadamente, el Winters había logrado localizar la astilla del alma del hombre de la cual se había llevado Zoe. En otros lugares, el senador Brian Greene sufriría ataques y visiones. Después de que su esposa, la retorcida manipuladora, borrase la mente una y otra vez, sus recuerdos ocultos comenzaron a mezclarse y a salir a la luz gradualmente con su experiencia actual volviéndolo loco. En el momento equivocado para los recolectores. Todavía le necesitarían para impregnar a Zoe. En un momento lucidez, su esposa le arrastraría y le prepararía para obligarlo a tener relaciones sexuales con Zoe, recordándole cómo la había premiado una vez tanto a su madre y a la madre de su madre. Aunque apenas podía manejarlo, Cassandra Fate termina obligándolo. Mientras tanto, Duffy se encontraría en su camino hacia el edificio y sería alertado por uno de los gritos de Zoe cuando Greene había avanzado hacia ella, rogándole que evitase que la violara. Recordando sus sueños y como si ella luchase contra los monstruos que vio en estos desaparecerían. Zoe atacaría a Greene y despertándole de su inconsciencia, volviéndose contra su esposa. Ella sería demasiado poderosa y desintegraría su cuerpo con un poder mágico, ordenándole que otro hombre llamado Jones le reemplazase. Cassandra se volvería contra Zoe y le explicaría que pronto volverían a utilizar para sus experimentos, pero Jean aparecería con una pistola junto con el bebé Zoe en la mano. Enojada, Cassandra saltaría hacia él con habilidades extremadamente sobrehumanas, por lo que intentando necesitar al bebé, buscaba que se lo regresasen al tratar de arrebatárselo. Instintivamente Jim le dispararía a través del cofre y ella caería al suelo volviendo a su antigua forma. Su poder comenzaría a llenar la habitación, destruyendo todo lo que toca, y Jim empujaría a una Zoe desnuda y su bebé fuera del edificio. Mr. Dollar, que no hiciese preguntas sobre lo que vio, Winter se llevaría a los 3 prófugos de regreso a la mansión y a su seguridad. Por lo tanto, Jim le ofrecería a Zoe su camisa mientras la niña miraba hacia la cara del bebé y sabía que es la suya. Asqueado, Winter le pidió que se fuera. Él enviaría a Jim de regreso a la fiesta de jubilación que le había preparado. Zoe se metería a un taxi y volvería a su casa tranquilamente. A través de la ventanilla del automóvil anunciaría que que le había dado un nombre al bebé, al cual llamó Winter en su honor, porque fue por él que la tuvo en absoluto. A solas con Merlin, Winter reflexionaría que todavía había otro bebé de Brian Greene creciendo en su útero, pensando que es mejor no decírselo. De todos modos, Merlin, que nunca fue fanático de los finales felices, ya había estado preparado para otra misión para Winter del libro de la noche. Bueno, aparte de esto, también la Fuerza Nocturna
tuvo una aparición adicional en la miniserie Hija de la Oscuridad, Raven, Hija de la Oscuridad, en el cual se estaba desarrollando unos acontecimientos que involucraban al ser demoníaco conocido como Trigon y en el cual tuvo que intervenir en esta historia. Otras versiones: Comics Tangente. En el número 3 de Tangente Comics o El Reinado de Superman existió una versión de Fuerza Nocturna que fue presentado. Este grupo es una rama mística de la organización Nightwing. Sus miembros son X, Black Orchid y Wildcat. Apariciones en otros medios. El personaje de Jasper Winters es mencionado en varios episodios de la cancelada serie de televisión Constantine, el cual se basó libremente en el misterioso Baron Winters de Fuerza Nocturna, aunque el aspecto se modernizó en este caso. ¿Les ha gustado nuestro video y demás contenido y quiere ver más material de nuestros canales de YouTube de Archivos DC Universe y Archivos Marvel 616? Si quieres saber de tops, biografías de personajes, lugares y demás curiosidades y temáticas de DC y Marvel, pues solo tienes que hacer una cosa: dale like a nuestras publicaciones, comparte con tus amigos nuestro contenido y suscribirte a nuestros canales y a nuestras principales redes sociales en Facebook, Instagram, Twitch, Patreon, Twitter, y asimismo también estás invitado a nuestro grupo de Discord de nuestra comunidad y que encontrarás el enlace en la descripción de este video. Y recuerda darle like a nuestro contenido en nuestros dos canales y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice hasta la vista.